Muy buenos días. A nombre del decano de la Facultad de Ciencias Empresariales y Económicas, el profesor Alberto Toqueshi, del director de la carrera de Economía, profesor Pedro Grados, y el director del programa de Estudios Generales, profesor Fernando Hoyos, les damos la bienvenida al webinar Ética y Economía. Es importante resaltar que este webinar es fruto de un esfuerzo conjunto de las autoridades tanto de la Facultad de Ciencias Empresariales y Económicas como del programa de Estudios Generales, a quienes agradecemos especialmente por la iniciativa. Siendo la misión de la Universidad de Lima formar profesionales líderes y creativos, ciudadanos autónomos, reconocidos por sus méritos y comprometidos con el bienestar de la sociedad, la profesora Birma Suárez disertará en primer lugar sobre qué es la ética y su importancia en la economía. En su exposición, analizará la relación de los valores de nuestra casa de estudios con la economía, en el sentido que sea una ciencia que no solamente busque maximizar la utilidad de los individuos únicamente en términos de riqueza, sino también se preocupe por aumentar sus capacidades, competencias y sobre todo su potencial humano. Inmediatamente después el profesor Paul Ceballos nos hablará sobre la ética y la inteligencia artificial en los mercados financieros. El rápido desarrollo y la evolución de la inteligencia artificial trae grandes oportunidades para los negocios y para la sociedad en su conjunto, pero también da lugar a una serie de cuestionamientos válidos que van más allá del ámbito académico y los grandes centros de desarrollo tecnológico en Silicon Valley. Al final de la exposición tendremos una rueda de preguntas aproximadamente de 15 minutos. Tengo el gusto entonces de presentar a la profesora Birma Suárez, que cuenta con una maestría en Administración de Negocios por la Universidad de Lima, es especialista en Emprendimiento e Innovación por el Tecnológico de Monterrey, economista por la Universidad de Lima, ha sido gerente adjunto en el Citibank en el área de Corporate Actions y trabajado en la Bolsa de Valores de Lima como jefe de servicios internacionales. Actualmente es gerente administrativo de 2 empresas relacionadas al sector automotor. Es profesora de los cursos Ética Cívica y Economía y Empresa en el programa de Estudios Generales y los cursos de Microeconomía y Teoría Microeconómica 1 en la Facultad de Ciencias Empresariales y Económicas. Adelante, profesora Birma Suárez. Muchísimas gracias, Aldo. Buenos días con todos. Es para mí un honor y un placer poder estar esta mañana con ustedes compartiendo reflexiones respecto a qué es la ética y su importancia en la economía. Vamos a organizar esta exposición, esta conversación de la siguiente manera. Primero vamos a hacer una definición preliminar de qué cosa es la ética cívica, qué pregunta quiere responder la ética cívica. Después vamos a pasar a explicar el supuesto de la racionalidad económica de la teoría de la elección óptima del consumidor. Vamos a ver cómo los economistas responden a esta pregunta de la ética fundamental. Luego vamos a tratar de dar una definición, reflexionar sobre lo que es la ética cívica y relacionarla con su importancia en la economía. Entonces, como primer punto, vamos a intentar dar una definición preliminar a lo que es la ética. Lo primero que quiero decirles es que la ética trata de responder a la pregunta ¿cómo debería vivir? Hay muchas formas de responder la pregunta ¿cómo debería vivir? Lo primero que quiero decir es que la ética, su objetivo es intentar responder esta pregunta ¿cómo debería vivir? Entonces, la economía trata y proporciona una respuesta a esta pregunta ¿cómo debería vivir? Vamos a partir explicándoles cuál es el problema económico por el cual se estudia la economía. Lo que quiero contarles es que en un proceso productivo siempre los individuos, las sociedades, las empresas cuentan con recursos. Estos recursos, que también se llaman factores de producción, sirven para producir bienes y servicios. Y estos bienes y servicios van a servir para satisfacer las necesidades de la población. Muy bien, ¿qué cosas son estos recursos? Estos recursos son todos aquellos elementos que en un proceso productivo se transforman en bienes y servicios finales. ¿Cuáles son? Son todos los insumos que están presentes en un proceso productivo, la mano de obra, que sería el esfuerzo físico y mental de las personas, las máquinas, equipos, herramientas que intervienen en el proceso productivo y la iniciativa empresarial, que es el conjunto de personas que invierten su dinero y organizan el proceso productivo, organizan todos estos factores de producción y recursos para producir los bienes y servicios.
Pero ¿qué es lo que pasa en economía? ¿Qué es lo que sucede en todas las empresas? Lo que sucede es que en economía los recursos son limitados. Estos recursos que sirven para producir bienes y servicios son limitados y las necesidades de la población son ilimitadas. Entonces, ¿qué sucede? Los economistas, de acuerdo, la economía es una ciencia social que va a buscar la mejor manera de organizar la economía para distribuir estos recursos escasos, para producir bienes y servicios y poder satisfacer estas necesidades de la población. Este problema económico tiene un nombre, y el nombre del problema económico se llama la escasez de recursos para poder satisfacer necesidades. Entonces, ¿cómo la economía va a proporcionar una respuesta a la pregunta de la ética, ¿cómo vivir? Hemos visto hasta aquí que la economía es la ciencia que se encarga y se preocupa de el problema de la escasez. Entonces, los teóricos neoclásicos utilizan una herramienta que se llama la función de utilidad. Esta función de utilidad es una medida de bienestar. Es una función matemática, ¿de acuerdo? Modelizable, que es gráficamente representable. ¿Y de qué depende esta función de utilidad? La función de utilidad depende del consumo de bienes y servicios. Es decir, esta función de utilidad, como podemos ver aquí, va a depender, por ejemplo, X1 podría ser vivienda, X2 podría ser alimentación, X3 podría ser educación, XN podría ser salud. Entonces, el nivel de utilidad en la economía para los economistas teóricos neoclásicos depende del consumo de los bienes. Muy bien. Ahora, estos bienes tienen un precio en el mercado. Si yo multiplico lo que consumo por cada uno de los precios de estos bienes, voy a tener los gastos que yo realizo en estos bienes. Estos gastos van a estar limitados por mi nivel de ingresos. Entonces, ¿qué cosa dice el modelo de la economía neoclásica, que dice que el individuo es un maximizador de utilidad? ¿Cómo maximiza su utilidad el individuo? ¿Cómo va a maximizar su bienestar el individuo? ¿Cómo responde la economía a la pregunta de la ética? La economía dice lo siguiente: el individuo, el consumidor racional, va a escoger la cesta de bienes que le permita alcanzar su mayor nivel de utilidad. Es decir, su nivel de utilidad, lo que estamos diciendo hasta ahorita, es su nivel de utilidad va a depender del consumo de bienes. Va a responder a la pregunta, ¿cómo vivir? Eligiendo aquella cesta de bienes que le da mayor nivel de utilidad. Entonces, hasta aquí, ¿qué cosa estamos viendo? La ética nos pregunta, nos hace una pregunta: ¿cómo debería vivir? Para yo saber cómo debería vivir, tengo que saber cómo debo actuar. Para saber cómo actuar, tengo que saber cómo elegir. Y la economía nos está diciendo que va a elegir aquella cesta de bienes, aquella combinación de bienes que le permita alcanzar el mayor nivel de utilidad. Ahora, muy bien. Los economistas neoclásicos de la utilidad individual pasan a formar la función de utilidad social. La función de utilidad social no es otra cosa que la suma simple de las utilidades individuales. ¿Y qué dicen los utilitaristas? ¿Qué cosa dice el enfoque neoclásico? Vamos a buscar el mayor bienestar para el mayor número de personas. Los economistas neoclásicos dicen, se debe buscar, o sea, se debe vivir buscando el mayor nivel de utilidad para el mayor nivel de personas. Entonces, si yo quisiera verlo desde un punto de vista gráfico simple, acá solamente estoy utilizando dos ejes cartesianos, podría poner n bienes, el gráfico sería más complicado, pero lo único que les quiero decir hasta ahorita es que la respuesta de la economía hasta ahorita es, la respuesta a cómo vivir la dan los economistas diciendo, para yo maximizar mi medida de bienestar, para yo maximizar mi nivel de utilidad, voy a escoger aquella cesta que me permita mi restricción presupuestaria, que me permita alcanzar el mayor nivel de utilidad. Y desde el punto de vista de la sociedad, la curva de utilidad de la sociedad, veámosla como una suma
¿de acuerdo? Simple de todas las utilidades individuales, lo que dice es, debemos buscar el mayor bienestar para el mayor número de personas. Pero muy bien, vamos a evaluar este modelo. Vamos a pasar a evaluar este modelo con un caso extremo, para entender y analizar y reflexionar sobre esta manera de vivir. Te traigo un caso que es un poco extremo. Dice lo siguiente, vamos a imaginarnos que estamos en un hospital, estamos en una clínica, y hay 5 pacientes que están gravemente enfermos. Estos 5 pacientes necesitan urgentemente un trasplante de órganos, si no los pacientes mueren. En este mismo hospital hay una persona que está sana, ¿de acuerdo? Que viene a hacerse un chequeo rutinario. Entonces, ¿qué dice el modelo utilitario? Vamos a buscar el mayor bienestar para el mayor número de personas. Entonces, si el cirujano seguiría el modelo utilitario, ¿cómo alcanza el mayor número de personas, el bienestar para el mayor número de personas? Le quita los órganos al paciente sano y se los trasplanta a los otros 5 pacientes. Esto es lo que sugeriría el modelo utilitario. Buscar la mayor nivel de utilidad para el mayor número de personas. Mataría a un paciente para dar la mayor utilidad a 5 personas. 5 mayor que 1. Este es un caso extremo, ¿de acuerdo? Se podría criticar el modelo. Los críticos del modelo le dirían al teórico neoclásico, oye, tu modelo, ¿de acuerdo?, es muy reduccionista. Estás basando tu utilidad, estás basando tu medida de bienestar, estás decidiendo cómo vivir únicamente en base al consumo de bienes, buscando el mayor bienestar a la sociedad, pero sacrificando valores importantísimos, en este caso, como el derecho a la vida. Entonces, el utilitario puede contestarla, ah, muy bien, no se preocupen. Entonces, estaba mal planteado el modelo. Vamos a corregirlo, vamos a corregirlo. Vamos a incorporar en nuestra función de utilidad el valor fundamental a la vida. ¿Qué cosa es lo que va a pasar? Vamos a tener una nueva función de utilidad en que se incorpore la variable derecho a la vida y vamos a hallar una nueva elección óptima del consumidor, ¿de acuerdo? Vamos a hallar un nuevo óptimo, vamos a tener una nueva función en donde se incorpore, ¿de acuerdo?, esta variable importante que es el derecho a la vida. Vamos a tener una nueva función de utilidad y al actualizar el nuevo óptimo del consumidor, ya estaríamos maximizando el bienestar, ¿de acuerdo?, respetando el derecho humano a la vida. Pero, ¿qué es lo que pasa, señores? ¿Qué es lo que pasa en la vida real? Nosotros nos preguntamos, ¿de acuerdo? Verdaderamente, ¿de acuerdo? Nosotros estamos diciendo, la función de utilidad de toda la sociedad es la sumatoria de las utilidades individuales. Pero nos preguntamos, ¿la utilidad de toda la sociedad es la sumatoria de las utilidades individuales? Pero la pregunta es, ¿verdaderamente las personas están incorporando en su función de utilidad estas variables y valores fundamentales? Por ejemplo, el cuidado al medio ambiente, la libertad, la dignidad, la honestidad, la están incorporando en su función de utilidad, ¿de acuerdo? ¿Por qué? ¿Qué es lo que nosotros observamos? Los individuos maximizan sus beneficios eligiendo la cesta de bienes que les proporciona el mayor nivel de utilidad. Pero ojo, mucho cuidado. Cuando nosotros consumimos esos bienes, pueden ser bienes de repente, ¿de acuerdo?, que están siendo producidos a través de procesos que están destruyendo ecosistemas, que están dañando el medio ambiente. Son adquisición de bienes que de repente vienen con dinero de corrupción, o son bienes que están siendo producidos con esclavitud, ¿de acuerdo?, con abuso de niños. Entonces, hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque en esta función de utilidad de toda la sociedad, de repente puede estar primando personas que tengan preferencias por valores que no son los correctos, que es lo que nosotros observamos en nuestro día a día. Entonces, ¿qué cosa podemos decir? Entonces, ¿está equivocada la respuesta a la pregunta de cómo vivir de la ética de los economistas? Los economistas tienen equivocada su respuesta de cómo vivir con el enfoque reduccionista
de escoger aquella cesta de bienes que le da el mayor nivel de utilidad y no tener en cuenta esas variables cualitativas importantísimas que aseguran el bienestar de la sociedad, vamos a ver qué cosa nos dice la ética cívica. La ética cívica nos dice que las personas deben vivir siempre respetando los derechos humanos, siempre. El defensor de la ética cívica le va a decir al teórico neoclásico que si en su función de utilidad, ¿de acuerdo?, no se están respetando los derechos humanos, su modelo es incorrecto y su respuesta a la pregunta ¿cómo vivir? Está equivocada, ¿de acuerdo? La ética cívica va a contestar a la pregunta ¿cómo vivir? Explicando que todo el mundo tiene unos derechos fundamentales mínimos y esos derechos tienen que ser respetados de manera generalizada. Ahora, muy bien, fíjense, nosotros convivimos y vivimos en una sociedad pluralista. ¿Qué significa pluralismo? Que nosotros convivimos con la convivencia de diferentes, ¿cómo les podría decir? Diferentes opiniones políticas, diferentes opiniones éticas, diferentes opiniones culturales, ¿de acuerdo? Convivimos con eso. Somos libres, ¿de acuerdo? Somos libres y tenemos que seguirlo siendo. Pero la libertad tiene unos límites. Les explico. Nosotros podemos abrir el periódico, estar leyendo el periódico, decir, uy, mira, en esta sociedad, en este país, están torturando a los adultos mayores, están abusando de los niños, están cometiendo actos de justicia. Es decir, bueno, qué pena, ¿qué vamos a hacer? Es una sociedad, es otra cultura, hay que respetar la cultura. ¿Qué le vamos a hacer? No es así, no es así. La ética cívica nos dice que hay unos derechos fundamentales, ¿de acuerdo? Que nos van a asegurar la convivencia armónica y la convivencia pacífica en nuestra sociedad. Estos derechos universales deben ser reconocidos por todos. Estos derechos universales nos van a asegurar una convivencia pacífica. Como dice la positiva, una convivencia digna y justa. ¿Qué significa digno y justo? Digno y justo es sinónimo de libertad, de igualdad, de paz, de salud, de tolerancia, de respeto. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Poco a poco, a lo largo de la historia, con el tiempo, hemos llegado a la Declaración de los Derechos Humanos en 1948. Entonces, estos derechos humanos son unas herramientas que protegen a las personas para llevar a cabo su plan de vida, ¿de acuerdo? Son derechos fundamentales que todo el mundo debe respetar. Hay acciones que no se deberían permitir en ninguna parte, en ninguna sociedad. Entonces, estos derechos humanos, estos derechos fundamentales para la ética cívica tienen que ser respetados, ¿de acuerdo? La ética cívica va a reflexionar, nos va a hacer reflexionar cuál es la mejor manera de vivir, pero siempre, acuérdense, somos libres, pero tenemos libertad dentro de un límite, limitada por los respeto de los derechos humanos, el derecho a la libertad, el derecho a la vida, el derecho a la seguridad, el derecho a la educación, el derecho a la salud, el derecho a la propiedad privada, el derecho a la participación democrática. Esos derechos siempre deben ser respetados. Entonces, ¿qué cosa tenemos? Decimos, uy, ¿y ahora qué hacemos? Tenemos por un lado la economía que tiene el supuesto del individuo maximizador de utilidad en que su cesta de bienes que le alcanza va a escoger, va a elegir su forma de vida, eligiendo la cesta de bienes que le da el mayor nivel de utilidad. Y por otro lado tenemos a la ética cívica que nos dice que debemos vivir siempre respetando los derechos humanos. Entonces, ¿cómo hacemos? Porque estamos aquí para reflexionar. ¿Qué hacer para asegurar la mejor conveniencia pacífica y armónica? Una sociedad digna y justa. Entonces, como dice la positiva, ¿cómo nos aseguramos que la sociedad incorpore en su función de utilidad estos derechos humanos y estos valores fundamentales? Entonces, Aristóteles y los griegos nos van a ayudar a responder esta pregunta. Aristóteles decía que para que alguien sea moral, debe ser educado desde muy temprana edad
en virtudes, en ética y en moral. Entonces, ¿en qué consiste desarrollar estas virtudes? Virtudes viene del griego arreté, que significa excelencia. Entonces, para nosotros poder desarrollar esas excelencias, tenemos que practicar, practicar, practicar y practicar. Pero yo para practicar necesito que me enseñen. Por eso Aristóteles decía, se deben enseñar los valores y la ética desde una temprana edad. Y aquí la importancia de la universidad y la importancia de la educación. ¿Por qué? Aristóteles decía, nos tenemos que volver excelente, ¿de acuerdo?, en virtudes morales. ¿Cómo? Practicando. Pero para practicar me tienen que educar. Entonces, Aristóteles decía, si yo quiero ser excelente en justicia, tengo que practicar actos de justicia. Si yo quiero ser excelente en solidaridad, tengo que practicar actos de solidaridad y así sucesivamente. Si yo quiero ser excelente, por ejemplo, en templanza, tengo que practicar actos de templanza. Aristóteles decía, entrénate día a día si quieres dar en el blanco, ¿de acuerdo? Es un proceso de aprendizaje, de práctica. Pero para poder practicar necesitamos que nos eduquen, que nos enseñen estos valores morales. Entonces, la Universidad de Lima, su misión es formar profesionales líderes, creativos, ciudadanos autónomos reconocidos por sus méritos. Y esta es la parte sumamente importante, también todo es importante, pero esta parte se relaciona, todo se relaciona, pero esta es clave para mí, por eso la subrayé, comprometidos con el bienestar de la sociedad, que desarrolle en los alumnos y en todos los miembros de su comunidad el valor a la libertad, el amor al saber, la responsabilidad, el respeto, la honestidad. Somos responsables, ¿de acuerdo? Somos responsables de nuestros actos y tenemos que estar comprometidos con el bienestar de la sociedad, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué cosa podemos concluir de lo que hemos visto? Podemos concluir lo siguiente. Lo ideal sería que toda la sociedad incorpore en sus funciones de utilidad estos derechos humanos, ¿de acuerdo? Y estos valores importantísimos para elegir, ¿de acuerdo?, las cestas que le den el mayor nivel de utilidad, el mayor nivel de bienestar. Sabemos que todavía hay miles de casos que esto no se cumple. Entonces, la ética cívica nos enseña a reflexionar sobre la mejor manera de vida, respetando siempre los derechos humanos. Entonces, como dice la diapositiva, para reconciliar a estas dos posiciones, a estos dos aspectos sobre cómo vivir respetando los derechos humanos, es importantísima la educación, ¿de acuerdo? Entonces, tenemos una responsabilidad como educadores, los mismos estudiantes, en lo que aprenden, reflejarlo, compartirlo y enseñarlo en su sociedad. Tenemos una responsabilidad como padres, como gobierno, como trabajadores. Yo quiero culminar esta presentación agradeciéndoles nuevamente por su participación y diciéndoles que yo me siento muy orgullosa de trabajar en la Universidad de Lima. Admiro mucho a todas sus autoridades, también a las autoridades de las facultades y del Programa de Estudios Generales y la Facultad de Ciencias Empresariales y Económicas, a las autoridades de la universidad, porque así como dice Aristóteles que hay que enseñar, uno también aprende con el ejemplo. Y permanentemente la Universidad de Lima está comprometida en buscar transformarnos y enseñarnos en ser esas mejores personas que incorporemos en nuestra función de utilidad estos valores morales básicos para una convivencia armónica. Muchas gracias. Muchas gracias, profesora Vilma Suárez. Efectivamente, qué importante es la vinculación entre la ética y la economía. Nos hemos podido apreciar en su exposición que justamente pues, no se trata de dos disciplinas que corren paralelas y que no tienen ningún punto en común, sino que es importante justamente encontrar esos vasos comunicantes que van a permitir que los profesionales pues, puedan definitivamente sacar la mayor utilidad, pero respetando, pues, como muy bien lo ha mencionado, los derechos fundamentales, los derechos humanos. Muy bien, entonces,
Ahora toca el turno del profesor Paul Ceballos. Vamos a presentar al profesor Ceballos, que cuenta con una maestría en Administración de Negocios por la Universidad de Lima, es ingeniero de sistemas, es un profesional con una amplia trayectoria en mercado de capitales, con experiencia en la gestión de fondos mutuos, en fondos de inversión, también en la estructuración de instrumentos de deuda y asesoría financiera, con experiencia en gestión de relaciones con inversionistas institucionales y acreditados, estructuradores, colocadores, calificadoras de riesgo, reguladores y demás partícipes en el mercado de capitales. Chartered Financial Analyst, Financial Risk Manager, Chartered Alternative Investment Analyst, Financial Data Professional Charterholder, fue gerente general de Diviso Fondos, Sociedad Administradora de Fondos S.A., se desempeñó como analista de procesos de inversión en Profuturo AFP, actualmente es profesor en la carrera de Economía y en la Dirección de Educación Continua de la Universidad de Lima. ¿De acuerdo? Bienvenido, profesor Paul Ceballos. Adelante. Muchas gracias, Aldo. Muy buenos días a todos los presentes. También agradecerle a la profesora Vilma por su excelente presentación. Y yo voy a estar a cargo de tratar cómo el aspecto ético es importante y debe influir en los temas actuales y en este caso específicamente el caso de la aplicación de la inteligencia artificial en los mercados financieros. Antes de empezar quisiera hacer un breve preámbulo y primero comentar que en efecto toda industria, no solo la financiera, ha visto en estos últimos años una gran disrupción producto de la tecnología. Como tal, nos trae obvios beneficios, pero también al ser un terreno nuevo y poco explorado, genera potencialmente riesgos. Riesgos que pueden incidir principalmente en el lado ético y que no debemos perder en cuenta más aún que se trata de una ciencia nueva, de una aplicación nueva que no solamente afecta a los sectores económicos, no afecta solamente a los mercados financieros, sino que en mayor o menor medida afecta en general a toda instancia del negocio, a toda profesión. También es importante entender que el día de hoy cada vez la interacción multidisciplinaria se hace más importante. El día de hoy, los que estamos principalmente relacionados con el tema financiero y económico, no nos podemos desligar de estas tecnologías, que nos obligan a muchos de nosotros, pero con un fin positivo, a entender y a también formar parte de este avance tecnológico. Yo les comento como anécdota, hace muchos años se hablaba, por ejemplo, de la necesidad profesional de conocer el idioma inglés y el día de hoy podemos llevarlo en similar forma a la necesidad de profesionales que no estemos necesariamente relacionados con la tecnología, empezar también a conocer un poco más de ella, convirtiéndose finalmente en un idioma más que tenemos que entender para poder aplicarlo, para poder conversar con otras carreras, otras profesiones que están principalmente embebidas en este uso, y acá me refiero principalmente a los científicos de datos, que es principalmente el profesional que está más de cerca en este proceso y aplicación de la inteligencia artificial, y también reconocer que han habido varios elementos que en los últimos 10 años han llevado a un crecimiento exponencial en el uso de estas tecnologías. En la presentación del día de hoy, mi objetivo va a ser, primero, hacerles saber de cuáles son estos drivers, estos impulsores que llevan justamente a un uso creciente y acelerado de todo lo que es la inteligencia artificial en los mercados y en la industria financiera, cuáles vienen siendo los usos y las aplicaciones que encontramos, que principalmente, como entenderán, se desarrollan de manera más consistente y consolidada en mercados desarrollados, pero también nuestras regiones están rápidamente buscando adoptar esas tecnologías para beneficios de la sociedad. Esos usos, esas aplicaciones dentro de esta ciencia que es nueva, también nos conlleva riesgos. Riesgos que vamos a ver en este caso desde el punto de vista ético, porque toda acción humana no puede dejar de lado
la arista ética, ver las consecuencias de las acciones y también siempre buscar que se genere un beneficio para todas las partes interesadas en la sociedad. Luego de ese pequeño preámbulo, ahora sí, comienzo con mi presentación. Primero, cabe precisar desde la forma más básica qué es la inteligencia artificial. La inteligencia artificial es principalmente el desarrollo de sistemas automatizados apoyados por computadoras que busca desplegar habilidades cognitivas y de tomas de decisión que pueden en algunos casos ser muy cercanas a el proceso de decisión que lleguemos las personas y en algunos casos pueden incluso mejorar o potenciar esa capacidad. Lo que se trata de principio y lo que se ha ido desarrollando paulatinamente en esta última década de crecimiento exponencial es que finalmente no se trata que uno reemplace a otro, sino se trata de la inteligencia artificial como herramientas que nos permitan expandir nuestras capacidades a las personas y mejorar nuestros parámetros de decisión y permitirnos contar con mayores herramientas para poder tomar mejores decisiones. En estos 10 años también hemos visto factores que ineludiblemente han ido empujando a mayor adopción de tecnología, principalmente inteligencia artificial, a la industria financiera. Tenemos tanto lados de la demanda como de la oferta. Por el lado de la demanda, primero tenemos como motivación la rentabilidad. Y cuando hablo de rentabilidad, principalmente me oriento al tema de eficiencia de costos. Las instituciones financieras, la industria financiera, cada vez más competitiva a nivel global, ha venido estudiando formas a través de las cuales pueden incidir primero en reducción de costos, que de alguna manera las herramientas de inteligencia artificial y sus derivadas nos proveen. Lo segundo es poder entender nuevas formas de generar ingresos. Para ello, lo clave y lo importante es conocer más de cerca al cliente, conocer más de cerca sus necesidades. Y en ello, la incidencia en la gran cantidad de volúmenes de datos que se viene generando en los últimos años ayuda de mejor manera a poder entender esas necesidades y a poder hacer llegar un mejor producto y también poder redefinir y rediseñar nuevos productos dentro de la industria financiera. En el término de competencias, no se puede negar que actualmente la industria financiera se encuentra en una especie de carrera armamentista, pero del lado tecnológico. Las grandes entidades financieras están buscando actualizar sus plataformas tecnológicas, a incorporar a sus profesionales el conocimiento sobre estas nuevas herramientas y también acoplar a su equipo profesionales entendidos en el manejo y análisis de datos, que es un insumo muy importante. No por ello, la data es actualmente y probablemente el activo más importante de la empresa, más importante incluso que cualquier activo fijo, más importante incluso que cualquier activo no tangible y comparable al activo de las personas, los profesionales, que es lo que finalmente da más valor a la organización. Otro tema que también ha impulsado la adopción es la regulación. La industria financiera, producto de las últimas crisis y dado que es cambiante y busca siempre innovar en productos, implica que siempre haya una regulación atrás de ellos. En el tiempo hay una realidad y es que la regulación, que si bien es cierto busca nivelar el piso para todos los partícipes del mercado, también empieza a generar sobrecostos a las entidades financieras, ya que ellas tienen que empezar a cumplir amplios requerimientos de información, de monitoreo, de rastreo, producto de lo que les exige la regulación. Áreas en donde, por ejemplo, se ha estado viendo la aplicación de la inteligencia artificial apoyando el tema de regulación y supervisión, va por el lado del cumplimiento, el tema de conocimiento del cliente, monitoreo de operaciones sospechosas, conocimiento de los patrones de comportamiento del cliente para con eso probablemente identificar actividades sospechosas. También tenemos el lado de la supervisión para evitar el tema del lavado de dinero y todo eso se nutre ahora más que nunca de un gran volumen de información
Y la inteligencia artificial es la herramienta que nos permite explotar y entender esta información, ya que finalmente la información per se no nos sirve, sino que es el procesamiento y el entendimiento de la misma la que nos aporta valor a nivel del negocio. Por el lado de la oferta, en la industria financiera también se ha visto un aumento en capacidad instalada, capacidad de procesamiento que el día de hoy o en los tiempos actuales les permite contar con los recursos para poder desarrollar estas tecnologías que hace 20 o 30 años atrás eran realmente impensables. Y esto también alimentado por la adopción de nuevos roles dentro de la profesión que tengan mayor entendimiento de este tipo de tecnologías. Hemos hablado de la data y realmente en este tema qué importante es la data que generamos. Nosotros año a año en el mundo hemos llevado el crecimiento de datos a escalas exponenciales, si es que no ya logarítmicas. Cada año nosotros en la interacción propia que tenemos generamos una cantidad de datos que para nosotros podría ser o haber sido inimaginable en años anteriores. Solo para darnos una idea, se estima que en el año 2020 la data que hemos generado de manera global debería llegar aproximadamente a los 35.000 millones de terabytes. Para esto, más o menos hacer una aproximación, es probable que cada uno de nosotros en sus casas, en sus equipos personales, tenga de repente un disco duro de medio terabyte o 1 terabyte en el mejor de los casos. Entonces, eso multiplicado por 35.000 millones es la data que hemos generado en todo el mundo. Y esta data viene de distintas fuentes. En términos poblacionales, la Internet en el 2020 a abril tenía 4.57 billions de habitantes. En otras palabras, tenía 4.570 millones de habitantes activamente en Internet. Lo que ven en el lado izquierdo es un mapa que trata de explicar minuto a minuto qué cosas se hace en las redes, qué cosa es lo que se genera, y esto es lo que se dio en el 2020. Por ejemplo, en el 2020, época en la que las reuniones virtuales han sido, digamos, lo más preponderante, veíamos, viendo estadísticas de Zoom, que se estima que alrededor de 208.000 usuarios se conectaban por minuto para tener reuniones virtuales. Se estima que en términos de consumo, los clientes o las personas han consumido o consumen alrededor de $1 millón de compras en línea por minuto durante el 2020. Se estima que en términos de streaming, por ejemplo, YouTube recibe 500 horas de videos cargados por minuto. Se estima que Netflix hace streaming aproximadamente a 404.000 horas de videos y otras escalas muy parecidas que de alguna manera muestran cuál es la dimensionalidad de la data el día de hoy, y esta tendencia sigue siendo muy creciente. Otros factores que también obviamente han contribuido a todo esto es la reducción en costos, el tema de escalabilidad. El día de hoy el costo de almacenamiento es mucho más barato que hace 10, 15, 20 años. La capacidad de procesamiento también es muy distinta hace 15, 20 años. Incluso tenemos el día de hoy a la mano celulares con procesadores que seguramente estarán muy por encima de las máquinas que teníamos hace 15 años atrás en nuestras casas. Por así decir, y por así dar algunos números y algunas ideas. Eso también implica que en esa data, en ese mar de datos en que nos encontramos sumergidos, no solamente hay información estructurada, que era la que hace muchos años atrás era potencialmente explotable. El día de hoy, en términos estadísticos, lidiamos más con data no estructurada. Cuando hablo de data no estructurada, hablo, por ejemplo, de lo que nosotros generamos por la propia interacción en nuestras redes sociales. Lo que publicamos en Facebook, lo que publicamos en Twitter, lo que mandamos por WhatsApp, y otro tipo de información no estructurada, como por ejemplo imágenes satelitales, audios, videos, información que por no ser estructurada no significa que no tenga valor. Al contrario, puede tener incluso más valor muchas veces que la información estructurada. Todo este
mar y océano de data es lo que nosotros seguramente hemos escuchado en muchas oportunidades como la Big Data, que es simplemente un nivel de datos bastante más detallado, de un volumen bastante más grande que hace muchos años atrás, y que nos obliga, por otro lado, a tener las herramientas para poder explotar ese océano de información y poder obtener información que sea útil desde el punto de vista económico y también desde el punto de vista social. Y justamente para poder analizar este océano de datos, nos apoyamos en la inteligencia artificial. La inteligencia artificial termina siendo finalmente el motor, el cerebro, que trata de entender esta gran cantidad de datos para con ello obtener conclusiones de valor, para poder con ello tomar acciones de valor y poder tomar también decisiones importantes, relevantes, con mejor información y además no solamente mejor, sino que más oportuna. Dentro de lo que es la inteligencia artificial, existen realmente varias subramas o varias categorías, y en esta oportunidad vamos a centrarnos y mencionar principalmente dos. Una es el Machine Learning, que traducido sería aproximadamente aprendizaje de la máquina, aprendizaje de la computadora. Lo que se busca con las herramientas de Machine Learning es transmitirle a la computadora o a un software la capacidad de aprender, de poder resolver tareas de manera autónoma, y así como el ser humano, a través de estas herramientas, el software o el equipo empieza a aprender en la medida que se enfrenta y se expone a situaciones diversas. Cumple un ciclo de aprendizaje muy similar al de las personas, pero obviamente con un tiempo mucho más acelerado. En la medida que transcurre el tiempo, los programas, las herramientas de Machine Learning generan mejores resultados. Y por otro lado, también tenemos una aplicación que se viene dando ya hace algún tiempo dentro de una de las ramas de la inteligencia artificial, y es lo que se conoce como el procesamiento natural del lenguaje, en inglés con las siglas NLP o Natural Language Processing. Lo que busca es dar a los programas la capacidad de entender la lingüística humana, poder entender el lenguaje humano, sea textualmente o sea auditivo, sea a través de un audio o sea a través de los textos que nosotros colocamos en las redes o procesamos o generamos en nuestra interacción diaria con las cosas. Ustedes se imaginarán toda la información que podemos encontrar, por ejemplo, en Twitter con respecto a sentimientos de mercado, expectativas de las personas, todos esos textos que escriben, que envían, que se remiten, son insumo ideal para que a través de esta tecnología se pueda procesar millones de comentarios, millones de textos, millones de audios a velocidades que para una persona sería simplemente imposible. Estas dos ramas de la inteligencia artificial son las que el día de hoy tienen una incidencia muy importante en lo que es la aplicación de la inteligencia artificial en la industria financiera. Vamos ahora a unos ejemplos de aplicación que se vienen dando, que si bien no tratan de ser exhaustivos, abarca por lo menos lo que el día de hoy se está viendo en la industria a nivel global, y uno de los aspectos en los cuales se viene haciendo uso de esta tecnología, de la inteligencia artificial, es, por ejemplo, para mejorar los insumos para la parte de la calificación crediticia de los clientes que piden algún préstamo. La calificación crediticia estándar se basa principalmente por información financiera de las personas, basada en una central de riesgo que principalmente se encarga de reunir información o actividades de una persona en el ámbito financiero, tratando de elaborar un score crediticio, pero al día de hoy también tenemos que ver que las personas, a partir de la información que generan y la interacción que tienen con la tecnología, nos proveen de insumos importantes que nos permiten poder identificar cosas como, por ejemplo, sus patrones de consumo, nos permiten identificar también cuál es su voluntad de pago por un lado, cuáles son de repente sus costumbres en el lado de ahorro, consumo, factores que pueden complementar de mejor manera una calificación crediticia y que podría ayudar incluso más adelante a personas que en un primer momento no tienen historial crediticio.
¿Qué sucede el día de hoy? El día de hoy, cuando un nuevo profesional que ingresa como parte de la población económicamente activa empieza se le incorpora un producto de crédito, tiene el problema de no contar con historial crediticio y eso implica que muchas veces no tenga acceso en primera instancia al crédito. Pero esta persona seguramente tendrá información en sus redes, tendrá de repente información también sobre los patrones de consumo que tiene, entonces esa información sí existe e incluso nace antes que la persona pueda empezar a elaborar un historial crediticio. Ahí también podemos encontrar un insumo para más adelante poder proporcionar una mayor cobertura para poder democratizar los productos de crédito entre más personas. Por el lado de la industria de seguros, se viene utilizando ahora el término InsurTech o Insurance Tech, que es el término en inglés de tecnología aplicada a la industria de seguros. Acá, muy parecido al tema anterior, nos centramos en buscar información de conductas, comportamientos, incidencias de la persona para tratar de enfocar el producto de seguro correcto, bajar también el tema de incidencias, que al seguro o para la empresa de seguro es importante para poder cuantificar correctamente la cobertura de las pólizas, hacer el pricing o la valorización de las pólizas, y eso se nutre también con información no estructurada que la persona puede generar en su interacción a día. Otro planteamiento que también viene haciendo uso de la inteligencia artificial son los famosos chatbots. Seguramente más de uno ha tenido oportunidad de interactuar con ellos. Acá en el Perú, varias empresas vienen ya adoptando ese tipo de herramientas y lo que se busca es elaborar un programa que tenga justamente capacidad de entender el lenguaje natural de las personas. Acá es donde viene justamente el procesamiento del lenguaje natural y con eso pueda generar respuestas o asistir a las personas en ciertas dudas o consultas que puedan tener. Como parte de Machine Learning, estos chatbots también llevan un proceso de aprendizaje y en la medida que interactúan más con las personas y reciben más casuísticas, pueden también mejorar su capacidad y tiempo de respuesta. En lo que atañe a la industria del wealth management, la gestión de inversiones, tenemos también otro tipo de uso de esa tecnología y acá encontramos lo que se conocen como los robo-advisors. Acá localmente aún no tenemos desarrollada ese tipo de tecnología, es una tecnología que se está viendo en mercados desarrollados, es una aplicación de la inteligencia artificial relativamente nueva y lo que busca principalmente es democratizar el acceso de un asesor de inversión, una persona asesora de inversión que puede ser relativamente caro y poco accesible para el mercado en general, y lo que se busca es reducir esa barrera de entrada y a través de un software que la haga de asesor de inversión, pero obviamente con funciones limitadas, pueda dar los servicios que asiste la persona u orientación en temas de construcción de portafolios, por lo menos con mínimas características. Acá la tendencia es que estos robo-advisors sirvan de apoyo a un asesor de inversión, a una persona que está atrás, que obviamente tiene dos manos, tiene capacidad limitada y se tiene que apoyar de esas tecnologías para ampliar su capacidad de atención y otorgar un buen servicio. Solamente para que tengan idea, el tema de los robo-advisors en el mundo aún se encuentra en pañales, aún no tiene una aceptación amplia del público, y lo que les muestro acá es una encuesta que hizo el CFA Institute a finales del 2019, la publica a inicios de 2020, donde se puede ver que principalmente en países de nuestra región, entiéndase Estados Unidos, Canadá, México, Brasil principalmente, aún los clientes, los inversionistas retail prefieren todavía mayoritariamente una interacción persona a persona y no confían aún derivar o recibir estas recomendaciones o asesoría de un robo-advisor. Pero vemos que por otro lado en Asia, principalmente en mercados como Singapur, Japón, Hong Kong, por ejemplo, en China también, de alguna manera, como ellos sí están probablemente más acostumbrados al tema tecnológico, tienen más apertura en poder recibir recomendaciones directas de un robo-advisor, de un software que les permita poder construir un portafolio con mínimas características y condiciones. Ahora, lo otro que también es cierto, en el futuro
la tendencia es que haya una colaboración entre ambos, entre el asesor financiero humano y también el robo-advisor. Es lo que debería tenderse. Dentro de lo que es entidades financieras, las entidades financieras han visto un uso importante de la inteligencia artificial principalmente en sus procesos de gestión de riesgos. Cosas como, por ejemplo, optimizaciones del capital de riesgo, que es un tema que para los bancos es muy importante, que es parte del cumplimiento de los parámetros que exige Basilea o los reguladores. Tienen en la inteligencia artificial una herramienta que les permite incorporar factores cualitativos que antes eran difíciles de incorporar. También estas herramientas han permitido mejorar el tema de backtesting, pruebas de modelos, con una orientación más robusta y que les permite dilucidar muchísimas más casuísticas para poder elaborar distintos escenarios de estrés. En la gestión de inversiones, la inteligencia artificial principalmente ha visto aplicación en un sector que se conoce como el trading algorítmico. El día de hoy, los volúmenes de negociación que se ven en los mercados financieros, en los mercados de acciones, vienen principalmente representados por software o fondos que utilizan sistemas medianamente o totalmente automatizados de programas que a partir de ciertas señales técnicas o de mercado realiza acciones como la compra o venta de sectores o acciones en específico. En una estadística obtenida del Financial Times, podemos ver que al 2018, por ejemplo, en lo que son fondos quant, que son fondos que implementan sistemas automatizados de negociación y son principalmente software o equipos que se encargan de comprar, vender, rebalancear portafolios. Y sumado a eso, tenemos lo que es la división o la línea del High Frequency Trading, que es una tecnología que permite a ciertos operadores poder hacer operaciones de inversión que pueden tomar incluso hasta cuestión de segundos. Tanto como que yo puedo comprar en este minuto las acciones, por ejemplo, de Tesla y al siguiente minuto poder venderlas según ciertas señales técnicas. Esta parte de los fondos cuantitativos y el High Frequency Trading, al 2018 explicaba casi el 50% del volumen negociado de acciones, por ejemplo, en Estados Unidos, que es una buena representación que nos da a entender cuál es el nivel de participación que tiene esta tecnología en los mercados financieros, principalmente en el lado del trading y la negociación del mercado de valores. Pero también la regulación y la supervisión ve un uso en esa tecnología. La regulación principalmente usa esta tecnología para poder cumplir con muchos requerimientos que los bancos o entidades financieras se les exige por parte de los reguladores, y también los reguladores hacen uso de esa tecnología para poder elaborar sus tareas macroprudenciales, para poder elaborar sus tareas de supervisión y seguimiento, y en ambos casos, por ejemplo, la tecnología para procesar el lenguaje de forma natural es muy importante. Acá hay una evolución que en los últimos años, principalmente entre el 2018 y 2019, se ha visto incrementada, y esto explica también cuál es el interés en montos invertidos en este tipo de tecnologías, donde la regulación el día de hoy es densa y requiere formas y maneras para operativamente mejorar y optimizar esas labores y esas necesidades. Como verán, el compendio de opciones y usos es amplio. Yo les he buscado comentar simplemente algunas aplicaciones. No hemos hablado aún de la parte tecnológica estrictamente con lo que es otras tecnologías, el tema de las criptomonedas, que realmente va un poco de costado de la inteligencia artificial, pero es parte también de toda esta innovación. Sin embargo, como les había comentado al principio, el uso de esa tecnología, que es relativamente nueva, que aún se viene probando y a la vez usando, también implica la presencia y aparición de nuevos riesgos, principalmente del lado ético. Es así que lo que busco acá es presentarles un framework, un patrón de trabajo, que en este caso es elaborado por un organismo que se ubica en Reino Unido, que se llama el Institute of Business Ethics, que ha tratado de elaborar un patrón de trabajo de lineamientos éticos que deben considerar todo negocio, no solo la industria financiera, todo negocio en general, toda actividad económica, de cara a buscar, velar y salvaguardar
una conducta ética dentro de esta tecnología que es relativamente nueva y aún se está conociendo sus alcances, sus virtudes y sus riesgos. Este framework, este patrón es bien simple. Lo que utiliza es principalmente las siglas de la palabra en inglés, artificial, y a partir de ello trata de delinear estrictamente parámetros que tenemos que tener en consideración. Los primeros 4 corresponden primero a la precisión. Las empresas o los negocios que hagan uso de esa tecnología deben velar porque la información genere resultados correctos, precisos y confiables. Acá los grandes riesgos son los sesgos que también podemos tener en la información que procesamos, que pueden llevar a resultados no del todo correctos. Una segunda instancia es el respeto a la privacidad. Acá hay muchos cuestionamientos con respecto a la delgada línea roja que se está cruzando entre disponer de cuantía de información de las personas y empezar a transgredir la privacidad de las personas. Y estos cuestionamientos siempre han sido parte de la literatura. Por ejemplo, George Orwell, ¿no? En su distopia, en su libro 1984, habla un poco de este tema, ¿no? El gran hermano que supervisa a todos a partir de información. Entonces, siempre estos cuestionamientos vienen desde antes. Acá el tema, y los gobiernos han buscado de distintas maneras forzar que a través de leyes y regulaciones se genere un debido respeto a la privacidad y al uso de información de las personas. Porque para nosotros también nuestra información termina siendo un activo del cual nosotros somos dueños y también tenemos control sobre él y no podemos perder ese control. Entonces, hay un beneficio, sí, en conocer información detallada de la persona, pero también hay un riesgo y eso es lo que tenemos que contrapesar buscando el beneficio que hace llegar la tecnología. Un tercer aspecto y un cuarto aspecto es la transparencia y la interpretabilidad. Se aconseja que en el tema de inteligencia artificial las empresas busquen de alguna manera generar cierta transparencia y también permitir un fácil entendimiento de qué es lo que está haciendo con estas herramientas, tratar de implementar, sí, bajo esa tecnología, usos, pero tratar que sean lo más simples posibles y lo más fáciles de entender de cara al público en general, de manera que pueda reforzar la confianza y la credibilidad en este tipo de tecnologías. Luego también tenemos el tema de equidad y justicia, que tiene relación un poco con el tema de precisión. En algunos casos también hay ciertos sesgos que podrían generar discriminación de ciertos grupos y ese es un tema que también se tiene que trabajar. Y el otro tema de equidad y justicia también tiene que ver con el posible reemplazo que tengamos por ciertas funciones operativas que antes hacían las personas y que ahora se van a hacer a través de las máquinas. Entonces se habla mucho de una potencial merma laboral, un potencial grupo de personas que podrían quedar sin empleo potencialmente, y lo que se trata realmente es de reubicar, es tratar de que los profesionales aprendan nuevos skills, ya que esta nueva tecnología también da lugar a nuevos skills y a nuevas profesiones que aparecen y van a ser necesarias dentro de este desarrollo industrial 4.0 que muchos le llaman. Importante es la integridad. Muchos de estos algoritmos de inteligencia artificial terminan siendo cajas negras. También el hecho de contar con información de las personas a detalle puede inducir a que algunos agentes tomen ventaja en exceso de ello y utilicen esa información para fines que originalmente no fueron diseñados. Ahí es donde viene la integridad, el efectivamente hacer las cosas bien, a pesar que no nos vean, el hacer uso correcto de la información y ser claro con el público en general y la sociedad para que puedan entender cómo y para qué se está usando esta información. El tema del control implica también el conocimiento profundo de la tecnología a utilizar, sus capacidades, los costos, los efectos y los riesgos que implican el uso de la misma. Y eso va en línea con el impacto. Entender bien el impacto en la organización para nuestros clientes y en la sociedad del uso de esa tecnología, que si bien está aún en una etapa naciente y en desarrollo, también se puede ahora ya identificar qué potenciales riesgos podría generar. Principalmente tenemos el principio de responsabilidad.
Nosotros tenemos una herramienta basada en el procesamiento del lenguaje natural o en Machine Learning, que a partir de datos genera resultados. La pregunta es, ¿quién se hace responsable de esos resultados? ¿El software? ¿Las personas que están atrás? ¿El desarrollador? Ese es un tema de gobernanza que es importante considerar, porque es parte de la gobernanza dentro de una empresa, dentro de un negocio, el tema de responsabilidades, que en inglés lleva el término accountability, que es reconocer dentro de la organización quién es el responsable o los responsables por los resultados que genere esta tecnología. Y finalmente, un tema ineludible es el aprendizaje. Todas las partes interesadas, desde los negocios como tal, los colaboradores, los clientes, los proveedores, la sociedad en general, está obligada a un aprendizaje continuo, ya que es una tecnología que es nueva, sus potencialidades aún se empiezan a ver, aún no se terminan de ver, mejor dicho, se están recién conociendo, e implica bastante la capacidad de incluso poder desaprender para poder aprender usos para este tipo de herramientas y este tipo de tecnología. Como se darán cuenta, aún en una etapa primigenia, ya los usos que viene teniendo la tecnología son bastante amplios, pero hay muchas consideraciones importantes. El tema de la privacidad es algo que no podemos perder, porque es un atributo, es un activo importante de las personas. Sobre eso hay esfuerzos que están buscando justamente que las organizaciones, desde el punto de vista ético y regulación, puedan incidir cuidado en ello. Pero se incide principalmente en la ética porque un tema con la regulación es que si bien llega, demora en llegar. En cambio, la ética, que al final termina siendo costumbres y prácticas aceptadas por la sociedad, son más rápidas de implementar. Pero esto nace de una especie de autorregulación. Los mismos actores son los que debemos plantarnos estos parámetros, esas consideraciones que les he comentado, y sentar las bases para una tecnología de inteligencia artificial que tome en cuenta todos estos aspectos éticos para finalmente beneficio de la sociedad. Muchas gracias. Muchas gracias a nuestro expositor el día de hoy. Muchas gracias, Paul. Justamente nos has ilustrado sobre temas de ética con la inteligencia artificial. Algunos de nosotros, yo por ejemplo como abogado, desconocía, siempre había escuchado hablar del Big Data, pero no sabía exactamente a qué se refería. Pues ahora sé que corresponde a este volumen pues, de datos no estructurados que se manejan hoy en día en cantidades astronómicas, como tú bien nos has mencionado. Es importante resaltar justamente todos los riesgos éticos que has podido plasmar en tu exposición. Muchas gracias por ilustrarnos, mi estimado Paul. Bueno, pasamos entonces en este momento a nuestro estadio de preguntas y para ello vamos a comenzar justamente con algunas preguntas que hemos podido recolectar de nuestros participantes. Y acá tengo una primera pregunta, justamente para la profesora Birma Suárez, ¿no? Nos hacen la siguiente pregunta, profesora Birma. ¿Qué le parece la iniciativa de la Universidad de Lima de enseñar ética desde los ciclos iniciales, profesora Birma? Gracias, Aldo, muchísimas gracias. También al profesor Ceballos por su excelente exposición, sumamente interesante. Me parece una idea fantástica, Aldo. ¿Por qué? Porque los alumnos, desde el primer ciclo, ya están incorporando todos estos conocimientos fundamentales para a lo largo de su carrera. Entonces, la tarea de los profesores va a ser, a lo largo de la carrera, continuarlos. Ellos en primer ciclo aprenden el concepto de ética cívica, de valores, de derechos, de democracia, de justicia. Entonces, ellos se van con todas las herramientas para que cuando lleguen a su carrera continúen profundizando estos valores. Y en el programa de estudios generales se utiliza una metodología sumamente importante, que es la metodología de la enseñanza invertida. ¿Cómo se están desarrollando estas clases? Los alumnos llegan a la sesión de clase habiendo leído previamente todo el material bibliográfico y viendo videos. Entonces,
las clases son una clase sumamente participativa, son una clase de reflexión. Entonces, escucharlos a ellos es sumamente interesante. Entonces, nuestro papel de educadores es a la carrera que vamos, por ejemplo, economía. Estábamos desarrollando la última sesión con ellos, estábamos viendo los objetivos de desarrollo sostenible y cómo las Naciones Unidas clamaba por la necesidad de data. Justo hablando, profesor de datos, no hay estadísticas por lo de la pandemia. Entonces, a los chicos se les ocurrió la idea, profesora, y si nosotros desarrollamos una técnica, yo puedo desarrollar una app para poder hacer encuestas virtuales, llegar a los pueblos más jóvenes. Entonces, esta motivación desde el primer ciclo es fundamental porque desarrolla en ellos la capacidad de crear su compromiso ciudadano a la carrera que vaya. Contabilidad, los arquitectos querían diseñar casas especiales. Entonces, es nuestra tarea como educadores continuar, porque ellos tienen una base, de acuerdo, el sílabo es extraordinario, se les enseña gran cantidad de información importantísima, es un curso práctico que los va a ayudar para continuar a lo largo de su carrera, como decía Aristóteles. Para aprender algo hay que practicar, pero para practicar algo y volverse experto en valores morales, es importantísimo que te lo enseñen. Entonces, que la universidad lo enseñe desde el primer ciclo es una fantástica idea y el programa de estudios generales, de acuerdo con todos los profesores, permanentemente estamos viendo el análisis marginal de los economistas. ¿Qué más podemos enseñarles? ¿De qué mejor manera lo podemos hacer? Es una gran iniciativa maravillosa que yo estoy feliz de participar en ella como profesora. Muchas gracias, mi querida Birma. Acá tenemos otra pregunta. ¿Cuál es el papel de las empresas en la ética cívica respecto al factor de la producción tierra o trabajo? Gracias. A ver, nosotros habíamos dicho, habíamos comentado al comienzo de la exposición que el problema económico son los recursos escasos. Entonces, las empresas, ¿de acuerdo?, son responsables de la utilización de los recursos escasos. ¿Por qué? Por si, por ejemplo, ponemos el ejemplo del medio ambiente, ¿de acuerdo?, y las empresas interiorizan que solamente quieren el corto plazo, o sea, se preocupan del corto plazo y no tienen en cuenta el largo plazo, van a terminar el factor de producción tierra se refiere a todos los recursos, a todos los insumos, ¿de acuerdo? Entonces, si una empresa solamente le importa el corto plazo y no tiene en cuenta el largo plazo, ese crecimiento no va a ser sostenible, ¿de acuerdo? Ahorita va a ser muchas ganancias, pero en el largo plazo las futuras generaciones ya no van a tener recursos donde acceder, de dónde crear más bienestar, dónde crear más riqueza. Otro factor fundamental que veo en la pregunta es el factor de la producción trabajo. Es un factor de producción, podríamos llamarlo, que debemos cuidar, ¿de acuerdo? Todas las empresas deben interiorizar el cuidado del factor de la producción trabajo. Amartya Sen, que ha sido un premio Nobel de Economía, decía, en la decisión de la elección óptima del consumidor, en la decisión de elección racional, el individuo no solamente se debe preocupar de la cantidad de bienes, sino se debe preocupar de cómo hacer para capacitar a estas personas, ¿de acuerdo?, para poder generar más bienes, ¿de acuerdo?, que entra la capacitación, la formación de las personas, ¿de acuerdo?, ayudarlos a desarrollar su mayor nivel de vida, a cuidarlos. Hay que tener mucho cuidado, ¿de acuerdo? Hay que tener mucho cuidado de que las empresas no caigan en la ética como una moda, porque puede suceder que esté de moda las empresas que practican la ética y hacen mucha publicidad de que cuidan del medio ambiente, que cuidan de las personas, y cuando se acaba la moda, se acaba la ética. No, las empresas deben interiorizar el cuidado de sus trabajadores, ¿de acuerdo? Porque ellos son los que los van a ayudar, ¿de acuerdo?, a cumplir sus metas, a cumplir sus ideales, van a querer trabajar de manera más productiva, ¿de acuerdo? Se van a fidelizar, pero que la empresa lo interiorice porque se da cuenta que lo mejor es cuidar a su factor de la producción trabajo, ¿de acuerdo? Porque es parte de él. Entonces, todos los factores de la producción son sumamente importantes precisamente porque nos enfrentamos a recursos escasos, ¿de acuerdo? Y para generar riqueza también tenemos que tener cuidado, ser cuidadosos con estos recursos o factores de la producción. Perfecto, Birma, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por tu respuesta. Estimado Paul, tengo una pregunta para ti por aquí. Nos preguntan,
pregúntele al expositor sobre el uso ético de las bases de datos. Ok. Ahí viene justamente el tema que comenté con respecto a la información, a la privacidad de información. El tema es que actualmente las bases de datos en efecto conglomeran tanto información estructurada como no estructurada que se encuentra de manera pública, pero ya en varios países también varios reguladores vienen incidiendo en cuáles son los límites para ello. Por ejemplo, nosotros tenemos acá algo medianamente elaborado, tenemos una ley de protección de datos personales que bien data ya de algunos años, no incide aún en esos temas tecnológicos que el día de hoy tenemos presentes, pero es un primer esfuerzo. Pero tenemos, por ejemplo, en Europa lo que se conoce como la General Data Protection Rule, que es una ley que se ha emitido recién en mitades del 2018, que busca justamente normar todos estos temas, finalmente apuntando a que la información es activo de las personas, a los derechos que tienen que tener las personas, y configura temas como, por ejemplo, el tan famoso derecho al olvido, el derecho a que la información sea borrada y poder tener certeza y aseguración de ello, y son algunos de los esfuerzos que de alguna manera vemos con respecto a, sí, permitir que la información se pueda utilizar, pero siempre con los fines correctos y objetivamente para lo que se plantea. Evitar que se use para cosas de más que podrían terminar de perjudicar a las personas. Y dentro de eso, las bases de datos son un componente importante y también dentro de ello se empieza a incidir en cuáles son los dominios y controles que cada persona debería tener de esa información y que los negocios también deberían buscar asegurar. Muchas gracias por tu respuesta, estimado Paul. Aquí tenemos otra pregunta. ¿Cómo nació la propiedad privada? Nos pregunta Renato Rosales. ¿Cómo nació la propiedad privada? La propiedad privada, hay filosofías que explican esto, como David Hume o como Bernard Williams, ¿de acuerdo? Quería contar que mi formación es de economista, no soy filósofa. De repente en esta, sé que Hume y Williams dan una explicación genealógica, ¿de acuerdo? Respecto de la propiedad privada. Pero lo que yo les puedo decir respecto de la ética cívica es que uno de los derechos fundamentales es respetar la propiedad privada, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque la propiedad privada va a asegurar la confianza de los agentes económicos y va a continuar la inversión, ¿de acuerdo? Entonces, cuando se respeta la propiedad privada es un factor que asegura el crecimiento a largo plazo. Y crecimiento a largo plazo significa mejor bienestar para la sociedad, ¿de acuerdo? No solamente en nivel de ingresos, sino si yo tengo más nivel de ingresos, puedo tener una mayor educación, puedo tener una mejor salud, puedo tener, ¿de acuerdo?, más comodidades. Entonces, lo importante es respetar la propiedad privada. ¿Por qué? Porque es un factor a lo largo de la historia económica, que eso sí les puedo hablar, está demostrado que naciones que han pasado de ser pobres han tenido un nivel de vida rico respetando la propiedad privada, ¿de acuerdo? Hay muchos factores que aseguran el crecimiento a largo plazo. No solamente tener muchos factores de la producción, no tener solamente una mano de obra calificada, no solamente invertir en tecnología, no solamente tener democracia, sino también respetar los derechos humanos. Entonces, la propiedad privada es un factor fundamental que asegura el crecimiento a largo plazo de las naciones. Muchas gracias por tu respuesta, estimada Birma. Acá tenemos una nueva pregunta. Sabiendo que la economía es una ciencia social, ¿en qué grado, si la sociedad cambia de manera radical, puede cambiar el modelo hegemónico económico actual? Es una pregunta muy bonita. Mira, lo importante de la ética es que nos permite reflexionar. Entonces, la economía es una ciencia que está en permanente evolución y lo vemos a través de los premios Nobel de la economía. Los últimos premios Nobel de economía hablan de la economía del comportamiento y cuestionan algunos principios básicos de la teoría económica. La economía del comportamiento analiza cómo
se comportan verdaderamente los individuos en el momento de elegir. Entonces, ahí se unen con los psicólogos, ¿de acuerdo? Y ayuda, por ejemplo, para hacer diferentes políticas económicas. Te cuento un caso. Muchos me han gustado, pero este me gustó mucho. A través de la evolución de la economía, por ejemplo, con la economía del comportamiento, en un país europeo había mucho problema de suciedad. Entonces, ellos analizan cómo, y aquí el profesor Paul Ceballos va a ver porque en el Big Data ahí también ven cómo se comportan los individuos, analizan cómo se comportan los individuos al momento de decir, y les ponían unas huellas en la calle y las huellas los derivaban hacia los tachos de basura. Entonces, influenciando en la manera como se comportan, hacían que la suciedad en ese país bajara. Entonces, a través de la economía del comportamiento, la economía va evolucionando y se hacen medidas de política económica que ayuden a la sociedad. O, por ejemplo, Amartya Sen, que Amartya Sen cuestiona el modelo indicando que no solamente se debe basar en la adquisición del enfoque reduccionista de adquisición de bienes, sino que él se enfoca en las capacidades. Hay que desarrollar las capacidades de las personas para que puedan generar más riqueza, ¿de acuerdo? Enseñarles. Él habla de la importancia de la esperanza de vida, de la importancia de la educación. Entonces, lo importante, y lo estamos viendo a través de los últimos premios Nobel, es que es una economía que permanentemente está cambiando, pero es una ciencia social, es una ciencia que se basa en evidencia empírica, y todo se lo transmitimos a los alumnos en nuestra universidad. Muchas gracias, Vilma. Aquí tengo otra pregunta, en este caso para Paul. Nos dice, en estos momentos recibimos diariamente en nuestros teléfonos celulares llamadas telefónicas y cuando respondemos nos encontramos frente a un chatbot de repente de una institución bancaria o financiera. ¿Hay manera de poder regular esta situación para que no sigamos siendo hostilizados en ese sentido? Bueno, comparto el malestar de la persona que hizo la pregunta porque en efecto creo que es algo por lo que todos hemos pasado continuamente. Eso es un tema justamente también de cómo, por un lado, tenemos temas positivos de la tecnología, pero hay una realidad que no se puede negar. La tecnología siempre va a avanzar más rápido que la regulación, y eso se da en todo aspecto. Y en el sector financiero es algo que se ha visto siempre muy de cerca, y muy aparte de este ejemplo lo hemos visto también con productos financieros, donde la ingeniería financiera lleva años luz de ventaja a la regulación que luego llega tarde. Por eso que la parte ética es muy importante, porque la ética llega principalmente antes que la regulación, y la regulación busca normar algo que ya previamente la ética había establecido como una conducta correcta y debida. Hasta donde yo tengo entendido, y hasta cierto punto me parece que por el lado de Indecopi creo que tiene cierto dominio sobre esos temas. Actualmente desconozco si acá hay una ley, digamos, estricta y robusta que permita ese tema de atosigamiento ya a las personas, porque también vienen por otros factores. Muchos de nosotros a veces recibimos llamadas de entidades con las cuales ni siquiera hemos trabajado, y vienen las preguntas y los cuestionamientos. ¿Y de dónde se ha obtenido mi información? ¿De dónde han obtenido mis datos? Y ahí justamente es como también, de repente, desde el lado de las empresas, también teniendo en consideración que muchas empresas aún recién están entendiendo cuáles son los potenciales riesgos de la información que maneja, y recién están entendiendo que la información es un activo importante y por tal, además de su uso, merece una debida custodia, es que todavía vamos a encontrar estos problemas que sí en otras latitudes del mundo se ha venido ya explorando. Por el momento, como te comento, creo que la incidencia de repente estaría por el lado de Indecopi, pero no hay algún elemento coercitivo acá en el país que te permita terminar rápidamente con ese problema. Al menos, lamentablemente, por ahora es así. Muchas gracias por tu respuesta, Paul. Tengo otra pregunta por aquí para ti. Nos preguntan sobre cómo podemos vincular las consideraciones sobre gobernanza corporativa, sobre buen gobierno corporativo y justamente los principios que deberían respetarse para su correcta aplicación en el caso de las entidades financieras y esta inteligencia artificial.
Ok, primero, como también había comentado en la presentación, hay un aspecto importante con respecto a la responsabilidad sobre los resultados que genera esta tecnología. Como toda tecnología, tiene también problemas potenciales, tiene sesgos, porque acuérdense que finalmente los algoritmos son constituidos por personas que podemos tener ciertos sesgos y a veces los resultados pueden ser de alguna manera inesperados. Lo que se viene haciendo en organizaciones medianas o grandes con una estructura corporativa sólida es también justamente incorporar, así como se ha incorporado la dimensión de riesgos, que hace muchos años atrás no era considerado y el día de hoy implica que en las empresas tengamos una gobernanza de riesgos, también tengamos una gobernanza corporativa con el tema de cómo se traducen las decisiones a lo largo de la empresa. Lo mismo debería haber para el tema de información, pero eso pasa principalmente por cómo progresivamente las empresas empiezan a entender lo importante que es la información. Hace muchos años atrás, la data era simplemente una serie de registros que se guardaban en una base de datos y lo utilizabas de cuando en cuando, pero ya el día de hoy se empieza a ver sus usos y también sus impactos. Y en la medida que se empieza a entender los impactos, que a veces pueden ser negativos, es que las empresas tendrían que incorporar un tema de responsabilidades dentro de la organización, dentro de cada área, supervisar cómo se viene utilizando, trabajando esta información, para evitar principalmente estos problemas que a veces observamos hasta el día de hoy, la fuga de información, la invasión a la privacidad, pero eso tiene que estructurarse como una política conjunta, así como ley por el lado de riesgos, y debe ser parte total de la gobernanza y las responsabilidades en distintos niveles de la organización. Es algo ineludible y es algo que no se puede dividir de estos aspectos junto con la parte de riesgos, junto con la parte de gobierno corporativo. Tiene que ir de la mano necesariamente. Muchas gracias por tu respuesta, estimado Paul. Lamentablemente, el tiempo es nuestro peor enemigo. El tema da para mucho más, pero seguramente vamos a tener otras oportunidades. Justamente este es un espacio de reflexión que ha sido promovido pues, por el programa de estudios generales conjuntamente con la carrera de economía. Y vamos a continuar realizando estos esfuerzos en conjunto justamente para tratar de fortalecer estos aspectos vinculados en este caso con la ética y con la economía. Quería finalmente darle el paso a cederle la palabra a nuestro director del programa de estudios generales, al profesor Fernando Hoyos, para que nos dé unas palabras de cierre para este evento. Adelante, profesor Fernando. Muchas gracias, Aldo. Buenos días. Para el programa de estudios generales es sumamente satisfactorio esta primera experiencia educativa en la que unimos esfuerzos y voluntades con la Facultad de Ciencias Empresariales y Económicas para realizar este evento. Y sobre un tema tan importante para el desarrollo de las sociedades como es la economía desde una mirada ética. La ética, vista como una reflexión sobre la conducta o el comportamiento de una persona en el entorno social en el cual se desenvuelve, fue desde siempre una constante en la formación de nuestros estudiantes, así como la conducta de sus docentes y autoridades. En diferentes asignaturas del plan curricular, buscamos explorar respuestas a interrogantes como ¿qué tipo de personas deseamos ser? ¿Qué es finalmente lo que hace humano al ser humano? ¿Por qué en base a nuestra libertad podemos optar tanto por lo bueno como por lo malo? Y que en muchas ocasiones no somos capaces de percibir la diferencia. Sin duda, el tema ético nos concierne como personas en general y nos involucra de manera especial como docentes. Desde que nos levantamos de la cama y a lo largo del día, se puede corroborar nuestra propia ética, que es la que orienta nuestra conducta en los diferentes actos o actividades. Considerando estos aspectos y otros, en el plan de estudios del primer nivel de estudios generales, como ya lo comentó la profesora Vilma Suárez a raíz de una pregunta, a partir de este ciclo 2021-1, se introdujo la asignatura ética cívica con el objetivo de contribuir en la formación de ciudadanos con sensibilidad para el bien común, con capacidad de diálogo, respeto y tolerancia, que conozcan y reconozcan sus derechos y deberes cívicos. Justamente Aldo Corbeto, que hoy nos ha acompañado con la moderación de este evento, es el coordinador de
nuestra flamante asignatura del primer nivel de estudios generales. Apreciados Birma y Paul, muchas gracias por su generosa disertación, que nos dieron luces sobre la conexión entre la ética y la economía. Aldo, excelente moderación, muchas gracias. Estimada Rocío y Camila, excelente organización. Estimados estudiantes, profesores y autoridades, muchas gracias por acompañarnos en esta actividad. Los esperamos en una próxima oportunidad. Gracias.